Bueno, Sebastián, bienvenido a La Patria. Queremos hablar un poquito del tema del barrismo social. Primero que todo, se viene hablando de este tema hace mucho tiempo. Ya podemos hablar que hace 10 años se ha tocado mucho el tema, incluso tenemos la historia de este joven asesinado por grupos armados ilegales en Antioquia y su familia estuvo como al frente de esa lucha un tiempo, pero poco se ha avanzado en eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está esa falta de interés por tener una ley sobre el barrismo social? Bueno, para hablar de barrismo social hay que decir que el barrismo social surge como una idea de las barras, de los mismos hinchas, de cómo trabajar por su gente, muy al comienzo, muy desde nosotros mismos, con dos grandes referentes. Digamos lo que fue el proceso de goles en paz hace muchos años en Bogotá y posteriormente lo que se denominó en su momento, pues lo que hicimos acá en Manizales, que era Hinchas por la Paz. Fueron los dos primeros como referentes a nivel país. Goles en Paz con, digamos, con la alternancia dependiendo muy de cómo estaban las administraciones con eso. Y nosotros, digamos, con un esfuerzo muy propio y algunos apoyos de algunas administraciones locales, hablo de Alcaldía de Manizales, empezamos a hacer ese trabajo. Hace muchos años yo con este discurso, en muchas instancias, logré tocar las puertas en su momento del Ministerio del Interior, hace muchos años. El Ministerio del Interior nos copió, nos escuchó y se empezaron a hacer unos procesos, yo diría, exitosos, hasta un punto en el que el gobierno nacional de ese entonces dice, venga, cuando yo hablo de paz en general y también quiero paz en los estadios y en las carreteras. Entonces empezamos a hacer un trabajo, nosotros al interior del departamento de Caldas, pero a nivel nacional, se empezó a elaborar algo que se denominó el Plan Decenal de Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol, que se venció este año. O sea, entonces hace 11 años trabajamos con casi todas las barras del país, se hicieron varios encuentros, talleres, proyectos, Se generó un compromiso y un plan decenal porque sabíamos que no era un tema de la noche a la mañana, que había que trabajar al menos una década. O sea, toda una generación de hinchas que cambiara un poco ese chip de que el fútbol era violencia. Lastimosamente, el plan decenal se quedó en un documento muy bonito, muy interesante. Allí surgieron otras iniciativas, algunas legislativas como la Ley 270, el Estatuto del Aficionado, surgieron decretos, etcétera, etcétera. Y digamos que ha habido una alternancia y unos momentos positivos y unos momentos negativos, pero entonces, digamos, fruto de eso, nosotros mantuvimos el discurso de ese fútbol en paz que queremos a través del barrismo social, era cómo canalizar toda esa energía que tenemos en las barras para hacer cosas positivas. Obviamente, primero al interior de la misma barra y la organización, luego hacia la comunidad, hacia los barrios, hacia la ciudad, hacia el departamento y hacia el país. Llevo yo este discurso obviamente al Congreso de la República, radicamos un proyecto de ley, se agotaron los términos del proyecto, lo volvimos a radicar y seguimos en esa lucha. Perfecto. Hablemos de esa lucha. Primero hubo una erradicación de este proyecto que lo que me comentaba usted anteriormente no se pudo llevar a cabo y ahorita pretende nuevamente. ¿Cuáles son los puntos específicos vitales en esa propuesta de barrismo social? Pues a mí lo que me parece muy interesante es que esta fue una construcción colectiva. Entonces, nosotros aquí camellamos un borrador, se lo mandamos a algunos los más cercanos, Nos fuimos hasta Pasto, porque en Pasto había un encuentro de líderes de barras. Allí le trabajamos con casi todas las barras del país, cada barra lo revisó, le añadió, le sumó, Llegamos a un documento, digamos, más concreto. Ese mismo documento se lo presentamos, en ese entonces estaba recién electo el presidente Gustavo Petro, y como quien más compromisos hizo con las barras de fútbol fue la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces se lo presentamos a Francia Márquez y le pedimos que nos firmara un documento de intención de que el tema del barrismo social iba a quedar en el plan de desarrollo del presidente Petro. Hay un tema no muy fácil, no muy sencillo. Finalmente la vicepresidenta dijo, no, me gusta, voy a acceder, lo firmó. Lastimosamente no quedó en el articulado del plan de desarrollo. Logramos que quedara al menos en el documento técnico soporte del plan de desarrollo. Y yo me di a la tarea de, cuando se creó el Ministerio de la Igualdad, tratar de que, bueno, ¿esto quién lo va a coger? Yo, digamos, era de la tesis de que lo tuviese Mininterior, que era quien más experiencia había tenido a través del Viceministerio de Participación en trabajo con barras, pero pues la vicepresidenta dijo, yo tengo una deuda histórica de un compromiso de la campaña con las barras de fútbol,
Esto queda en el Ministerio de la Igualdad, entonces el Ministerio de Juventud también queda una oficina que se creó, que es la Oficina de Barrismo Social. Mientras eso iba pasando, entonces yo iba esperando, seguía socializando el proyecto, hicimos audiencias públicas, hicimos reuniones. Cuando ya se crea el ministerio, presento el proyecto de ley, también se lo entrego al ministerio y se lo entrego a la Oficina de Barrismo Social. Ahí pasaron varios meses, muchos meses, para que la Oficina de Barrismo Social estudiara y le diera como un visto bueno al documento. Hicimos algunas mesas de trabajo muy interesantes, eso sí, donde creo que se trabajó un documento mucho más ordenado y organizado, y fue así como radicamos un proyecto de ley, entró por comisión primera constitucional, yo fui el ponente, pasó por unanimidad. Luego fuimos a la plenaria de la Cámara, pasó por unanimidad, y ya en el trámite a Senado, digamos, no encontramos en su momento como un doliente, porque el proceso llega a Senado y empieza un tránsito más lento, al gobierno jamás le interesó, pasaron 3, 4 ministros del Interior, pasó la vicepresidenta Francia Márquez, luego llegó otro ministro, ahora vamos en el tercero, que yo le hablé hace poco de eso y yo creo que pues él apenas estaba como conociendo de qué se trataba esa situación. Entonces eso ha hecho que el trámite y el tránsito sea largo, sea difícil. Yo no tengo problema, digamos, en entender esos tiempos y esos momentos. Me cuestiona mucho la inacción del gobierno. Pues primero porque fue una bandera de campaña, segundo porque la mayoría de las barras apoyaron a Gustavo Petro, y tercero porque esto realmente es un tema concreto que salva vidas. Y si estamos hablando de una paz total, ahora que vamos a discutir en el Congreso la ley de sometimiento, la paz no es solo un tema con los grupos al margen de la ley, es la paz en las ciudades, es el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en el fútbol, etcétera, etcétera. Y sí creo que el gobierno hubiese podido ya haber avanzado muchísimo en temas de barras de fútbol, que imagínense, creo que es el primer gobierno donde todas las barras de fútbol le habían dicho, ok, lleguen y trabajemos juntos. Y lastimosamente no ha pasado nada. Bueno, ahorita que falta un año, ¿hay alguien en el Senado que de pronto pueda darles ese empujón? De pronto se logra con este nuevo ministro un poco más de cercanía de lograr ese empujón, valga la redundancia. Pues, si, siéndoles muy sinceros, yo con el gobierno ya no tengo ninguna expectativa. Tristemente, creo que se ha perdido una gran oportunidad en términos de todo lo que es el Ministerio de la Igualdad. Yo lo apoyé, yo lo defendí, pero el Ministerio de la Igualdad tiene la mayoría de sus indicadores en cero. Entiendo que al comienzo es muy difícil, pero ya han pasado años. Me cuesta mucho porque le ha quedado mal a las juventudes, le ha quedado mal a las organizaciones LGBTIQ+, que también había un compromiso, a las madres, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces el ministerio parece como un botín que se pelean al interior del gobierno unos y otros, y el ministerio no ha hecho mucho. Pero sí creo que ahora el Congreso de la República, también tengo que decirlo, es un año electoral y ya hay varios congresistas que me han llamado, no, a mí sí me interesa mucho el tema, me parece fundamental. Yo, ok, el todo es que esto avance, que haya discusión y conversación, porque más allá de que sea un proyecto de ley mío, es un proyecto de ley de las barras, y lo que nos interesa es que quede de acá a futuro y que ojalá el próximo gobierno lo asuma y lo ponga en práctica. Bueno, Sebastián, cuando hablamos de ese tema de violencia entre aficionados, obligatoriamente nos vamos a referir es al tema de las barras, ¿no? ¿Qué responsabilidad cree usted que recae en este momento sobre los líderes, teniendo en cuenta esas cerca de 10 víctimas que ha habido este año y de las víctimas que ha habido en todo este trasegar? ¿Qué cree que falta entre los líderes, digamos, esa autocrítica, pero también como asumir un poco de responsabilidad con ese tema? Mire, yo llevo casi 30 años respondiendo esa pregunta y lo digo sinceramente. Mucha y poca a la vez. O sea, mucha, pues una actitud de que si usted es líder de la barra y usted es un delincuente, si usted es un vándalo, si usted es un gamín, si es el que llega más loco al estadio, pues eso es lo que está proyectando con los otros chicos de la barra. Pero poca es porque las barras son colectivos, digamos, muy espontáneos, donde si bien cada barra tiene una organización, una estructura, cualquier persona compra una boleta y entra a una tribuna, cualquiera. Inclusive somos nosotros los que hacemos, esta persona no la queremos en el estadio, no la queremos en la tribuna, porque cometió un delito, porque agredió a alguien, etcétera, etcétera. Y puede que la comisión local de fútbol nos pare bolas o no nos pare bolas. Y nos pare bolas y diga no entra, pero entra a otra tribuna, o nos lo encontramos en otro estadio y otra vez entramos en conflicto con esa persona. Entonces, mucha y muy poca. Creo que hay barras que, digamos, tienen muchos más consolidados sus liderazgos,
Pues es que cuando yo me siento en una reunión de barras y alguien de 22, 25 años me dice, yo soy el líder de mi barra, yo le digo, ok, pues respetamos como la organización interna de cada barra. Pero es que los que empezamos las barras somos personas que estamos cerca de los 50 años, porque llevamos procesos de 26 años, 27 años siendo barristas. Entonces uno dice, bueno, ojalá este pelado que llega con energía, con ideas nuevas, pues sí lo escuchen en su barra, y no sea simplemente alguien que la barra manda por mandarlo, pero que cuando se para y dice, hey, vamos a hacer esto, pues nadie le copia. Entonces digamos que esto es importante, pero además es que también el Estado ha perseguido mucho a los líderes de las barras. Todos lo hemos sentido, pues lo he sentido yo durante buena parte de mi vida, y lo sienten los demás líderes de las barras. Entonces también son liderazgos limitados porque dicen yo no me expongo tanto, porque entonces hubo un disturbio y denuncian al líder de la barra y dice, pero yo ya estaba en mi casa, pero yo nunca les dije que hicieran eso. Entonces digamos que también los líderes de las barras entramos como en esa dualidad. Y adicional, usted mencionaba un caso, es que digamos en mi caso a mí me habían disparado, yo fui amenazado por los paramilitares en su momento, mataron a el homólogo mío en el municipio de Villa María, a los líderes del disturbio rojo de Bogotá los mataron los paramilitares en una carretera. Entonces uno también sabe que la piensa cuando dice, listo, yo soy el líder y me doy la cara en todo. Uno de los líderes más representativos del Barón Rojo Sur, a quien yo respetaba y admiraba un montón, a pelado que le decían Toyota, pues lo mataron. Entonces, otros se han tenido que ir del país. Entonces, no es tan sencillo no decir, listo, voy a ejercer un liderazgo. Digamos, todos los de las barras nos alegramos cuando dijeron, vamos a poner un carnet único para que entre la gente al estadio. Todos felices fuimos y lo compramos. Nos robaron la plata. Nunca se usó, nunca sirvió y no nos devolvieron la plata. Precisamente quiero tocarle ese tema. Tanto que se habló de la carnetización, ¿qué pasa con los equipos que parece que no se pusieran la 10 en ese aspecto, en hacerle frente al tema de los conflictos tanto afuera como dentro de los estadios, pero también los gobiernos? No solamente el gobierno nacional, ahora que mencionó usted el tema de que no ha hecho nada, sino también el tema de los gobiernos locales, que siguen pasando cosas y enfrentamientos precisamente entre esos alcaldes de los municipios vecinos. Es que pasa de todo. Entonces, Colombia tiene un torneo que es muy regionalista. Colombia, si bien, ojo, si bien el fútbol en Colombia es un espectáculo privado, organizado por privados, se juega en un 99%, salvo el caso del Deportivo Cali, en escenarios públicos, de los cuales son dueños las alcaldías. Entonces ahí entran otros actores. Entonces, ¿quién tiene que arreglar el estadio? Pues el estadio es propiedad de la alcaldía, pero normalmente lo que se hacen son comodatos, porque pues quien se lucra del uso del escenario, pues es un club privado. Entonces, más allá de exigirle a las alcaldías, nosotros le exigimos a los clubes. Y es, venga señor, usted tiene un escenario que es público, que lo pagan con los impuestos de todos, al menos métale la ficha, métale platica, manténgalo organizado en los términos de su comodato. No como nos pasó en Manizales, que entre la alcaldía anterior lo abandonó y el club pues ahí le hizo unas cositas que pidió la alcaldía mal hechas. Y ahora llega una nueva administración que le toca cambiar las luces, cambiar las baterías sanitarias, volver a arreglar todo el estadio, y eso es muy costoso. Entonces cuando la gente se molesta y dice, no, pues que no hay plata para nada, pues le van a meter 5.000 millones de pesos en las luces para que puedan jugar fútbol. Entonces uno empieza a entender todas esas dinámicas que hay alrededor del fútbol, y justamente en el proyecto de ley lo que tratamos de decirle a los clubes deportivos, ustedes tienen que trabajar con sus hinchas. Porque entonces, por ejemplo, cuando se da toda esta problemática y todos los alcaldes dicen, mire, yo no tengo que actualizar el estadio en términos de biometría, de talanqueras, de ingreso, el gobierno nacional dijo, ok, desde el Ministerio del Deporte vamos a invertir una plata en modernización de los estadios. Es que en muchos estadios es difícil hasta el tema del internet, entonces usted va a entrar con su boleta digital y no le carga. Pasan cosas hasta tan sencillas como esas. O cómo pretendemos hacer biometría si no hay internet. ¿Cierto? Pero entonces usted llega y el Ministerio del Deporte tenía una plata, y resulta que yo empecé a hacerle seguimiento a esos recursos desde que llegué al Congreso de la República. Y el Ministerio del Deporte, que ya lleva 4 ministros, me respondió, mire, sí, aquí había unos decretos para hacer eso en 3 fases. Y había una plata. La platica se la mecatearon en cositas. Y las 3 fases las volvieron 7 fases. Y dicen que van en la 1. O sea, no vamos a ver absolutamente nada en este gobierno. Y es lamentable. Mire, ahora que tanta gente del 11 está viajando, a mí me encanta, mucha gente se ha descrestado cómo es el ingreso y la compra de la boleta de otros estadios.
Y no le estoy hablando solamente del Maracaná, pero es que la gente que fue hace poco y conoció el estadio de River o los que estuvieron en el estadio de Huracán, yo he comprado mi boleta, me hacen biometría en mi propio celular y cuando yo llego a un estadio simplemente paso mi celular con mi fotografía o con la boleta o con el código QR e ingreso. Y además ese sistema sabe si yo puedo entrar, si no puedo entrar. Si tuviera un veto, si tuviera una sanción, yo voy a poner mi teléfono, voy a poner mi entrada y me dice que no puedo entrar. Pero acá cualquiera entra a un estadio a pesar de que es un espectáculo privado. Y al privado parece no importarle quién entre a su espectáculo. Entonces, es muy triste porque simplemente el privado ayuda o no ayuda a que haya un supuesto cierre de fronteras, que a veces uno siente que juega mucho más con lo económico que realmente con los temas de seguridad, pero la responsabilidad de ejecutar ese cierre de fronteras es de la administración. Y es de la administración y es de la policía. Y uno dice, venga, eso es una obligación de la policía. Es como si aquí van a hacer un concierto de J Balvin y entonces la policía tiene que restringir la entrada de algunos y de otros, o es el organizador del espectáculo. Entonces nosotros sí queremos que los clubes se metan un poco más, hacer un trabajo social bajo responsabilidad social empresarial, pero también un poco más de trabajo en términos de la organización. O sea, cuando los hinchas del Once hemos viajado hacia afuera, es muy triste que, por ejemplo, el Once Caldas, uno no siente la mano amiga del Once Caldas para ayudar a que los hinchas los traten bien, tengan un buen espacio. No, eso somos nosotros tratando. Hay una persona delegada para seguridad de parte del equipo porque es de ley, pero pues la persona como que no tiene mucho eco, no tiene mucho poder de mando. Entonces, lo que vivimos en Buenos Aires en el banderazo que fue visto por todos, entonces, pero si nosotros anunciamos, nosotros le anunciamos al equipo, el equipo nos dijo a qué horas llegábamos, nos dio la dirección del hotel y somos tratados de esa manera y no hay a quien decirle nada. Luego nos obligaron a estar 2 horas bajo un aguacero, luego entraron a un estadio y nos quitaron hasta los cargadores de los celulares, pero por allá no apareció nadie de Once Caldas a decir, venga, un segundo, esta gente es decente, hay que tratar bien a los hinchas, no pasa nada. Entonces esos son un montón de factores en los cuales los hinchas nos sentimos totalmente desprotegidos, trabajando solos, pero pues no vamos a fallecer porque siempre hemos dicho, los hinchas y las barras somos eternas, pasan los directivos, pasan los jugadores y nosotros seguimos, pero también entonces esto ha hecho que cada vez hay, digamos, más medidas y más vainas en torno a las barras. Y a veces las problemáticas se dan en otras tribunas, como por ejemplo ocurrió en el último partido Once Caldas Pereira, donde en la tribuna oriental hubo inconvenientes, donde en la tribuna occidental hubo inconvenientes y donde en la tribuna sur hubo muchísimos inconvenientes, pero claro, es porque se tiene un cierre de fronteras que es ineficaz, porque ni siquiera hay biometría para garantizar quién entra y quién no entra a un estadio. Bueno, el tema del cierre de las fronteras, estamos viendo claramente que no es la solución. Con todo lo que estamos viendo, no solamente este conflicto aquí en Manizales, sino que lo hemos visto también en otros lugares. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer esa entrada organizada de las otras aficiones sin que se sientan afectados los ciudadanos que no van a fútbol, por ejemplo? Pues es que es muy complejo porque los estadios quedan en la mitad de las ciudades. Entonces entrar una caravana de hinchas y que salga, pues siempre generará un impacto. Yo lo que creo es que nos tenemos que acostumbrar a vivir en sociedad y sabemos que esas cosas pasan. Que algún día hay un concierto en la Plaza de Toros y habrá un trancón para los que pasemos por ahí, así no vayamos al concierto. Que un día hay partido de fútbol y obviamente para la gente alrededor del estadio, pues esto es incómodo, pero así son las ciudades. Eso no ocurre solo acá. O sea, usted llega, el estadio de Boca es en medio de un barrio. Cuando juega River tienen que cerrar 4 avenidas alrededor. ¿No? Pues si la gente está acostumbrada y lo sabe y lo entiende, creo que tenemos que tener un poco más de tolerancia por las actividades en general, así no nos gusten. Pero efectivamente el cierre de fronteras es ineficaz. Yo he sostenido que el cierre de fronteras realmente es hasta inconstitucional. O sea, si en Colombia uno tiene derecho a la libre movilidad, ¿cómo así que me paran en una carretera y me dicen usted no puede entrar a otra ciudad? Pues que no me dejen entrar al estadio es otra cosa porque es un espectáculo privado. Pero que a mí no me dejen moverme entre una ciudad y otra es inconstitucional, abiertamente. Pero eso lo vienen aplicando. Y entonces la gente se llena de rabia y de odio. Si a nosotros no nos dejan entrar allá, que no entren acá. Yo siempre digo, me parece que esa ley del talión ojo por ojo no funciona, porque Manizales ha sido, digamos, la capital del sí al visitante, del fútbol en paz. Aquí han venido absolutamente todas las barras del país. Creo que es el único estadio en el que han venido todas las barras del país. Y en términos generales, el manejo ha sido bueno, el manejo ha sido responsable, no se han tenido inconvenientes. Que a los de una tribuna no les gustan que los de la barra estén cerquita o estén al lado.
Hombre, pues nos tenemos que acostumbrar. A nosotros así nos toca también. Cuando nosotros vamos a Medellín, por ejemplo, a jugar con Nacional, nos meten a la tribuna norte alta. Ahí al lado están los hinchas de Nacional. Pues ni cómodo para ellos ni cómodo para nosotros, pero tenemos que aprender a convivir, porque los estadios, como yo ya lo decía, fueron estadios, digamos, son muy pocos los estadios que son modernos en Colombia, o los que se han actualizado, y se han actualizado solo para ciertos torneos internacionales como Copa América y esas cosas, pero que no son torneos donde hay barras de fútbol, donde hay hinchadas de un equipo y del otro. Entonces se sigue pensando en el estadio de silletería, y no se piensa en el estadio de tribunas populares donde la gente puede estar de pie. Mire, por ejemplo, la diferencia. El Monumental de River lo acaban de remodelar, y en las dos populares, tanto en lo que sería aquí como, allá se llaman los populares, digamos lo que sería allá, acá como norte y sur, hay tribuna de pie, para que la gente esté cantando, saltando sin molestar a los otros. Pero esto acá parece imposible. Y la verdad, a veces se toman medidas como si estuviéramos en Dinamarca, pero como digo yo, estamos en Cundinamarca, ¿cierto? Entonces, que los hooligans, que yo no sé qué, se hablan de unas vainas que uno dice, hombre, no, 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 ese no es el fenómeno de acá, el fenómeno de acá es distinto. Bueno, pero también hablando un poquito más lejitos de los estadios, en las carreteras también se están viendo muchos conflictos. Hasta aquí tuvimos conocimiento de los aficionados precisamente de Millonarios que le robaron bultos de papa a los campesinos en Letras. ¿Cómo hacerle frente a esa situación? Que si bien eso es más de orden público, igual no deja de ser algo que está en torno al fútbol. Pues digamos, en la ley dejamos planteado un artículo especial sobre los desplazamientos de los hinchas, de que debe ser una caravana única, identificando los vehículos con placas, nombres de conductores, cédulas, que se debe presentar a las autoridades. Ah, que llegaron 2 buses más, o que llegaron 10 carros a pegarse ahí. No, señores. Una sola caravana organizada, con los hinchas, con las barras, los otros que viajen aparte, que viajen como particulares, pero las barras que viajen de manera organizada, como en acompañamiento permanente de la Policía Nacional. Yo no justifico que ningún barrista, nosotros inclusive cuando nos bajamos en carretera, siempre hay un líder pendiente de que en el parador de carretera nadie robe, nadie cometa algún ilícito, porque lo que queremos es que cuando viajemos, también eso es como turismo deportivo, y eso le va bien al señor de la cafetería, pero le va bien al conductor, le va bien al dueño del bus, le va bien a la otra ciudad que le compramos las boletas y compramos la comida, y así debe ser. El mayor problema en carretera no son las barras. Esto pasa cuando hay barras que no respetan códigos, o cuando hay una ignorancia absoluta de las autoridades. Pues es que a mí no me diga que una caravana de 20 buses nadie la vio, ¿cierto? Pues yo digo que no, es que iba un bus solo y no lo vieron, y mal. Pero cuando yo digo salen 20, 30, 40 buses y nadie sabe nada y nadie sabe ni por dónde van, pues venga, yo creo que eso sí es un poco de falta de acción de las autoridades, porque lo que más nos preocupa a nosotros no son las caravanas de barras. Nosotros, ¿cómo hacemos normalmente? Si vamos a ir a Medellín, pues hablamos a jugar con Medellín, pues preguntamos a los de Nacional por dónde van a salir y por dónde van a viajar, para no cruzarnos en las carreteras. Hemos hecho acuerdos con que vengan tal cruce, paren ustedes, oye, toda la caravana pare, pasa la caravana de Nacional, pasamos nosotros. Pues es un simplemente asunto de códigos y de coordinación. Pero por ejemplo, la gente que viaja en mula, los que viajan caminando, los que viajan guerreados, pues fatal. Pero además, la inacción de las autoridades. Si aquí se jugó un clásico y se sabe que varios grupos de hinchas vienen de Pereira, de Cali, de Medellín, hinchas del 11, pues al menos una vigilancia mínima. Pero lo que ocurrió fue que la inacción de la policía de Risaralda pues hizo que permitió que emboscaran, porque es que no los emboscaron 5 personas en una manga tirando piedras, eran carros, motos y camionetas esperando que llegaran los hinchas del Once Caldas a Santa Rosa para atacarlos, y las autoridades no solo no se dieron cuenta de nada, sino que a hoy no hay ningún reporte de nada, ni han dicho nada acerca de lo que allí ocurrió. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es el tema de los perfiles genéticos. Una ley ya ejecutada y propuesta por usted. Háblenos de eso, ¿en qué consiste? Bueno, cuando uno es congresista, uno tiene como muchas ideas, unas van avanzando, otras no, aquí ya hablamos de una. Esta avanzó muy bien, no fue un tema fácil porque es un tema bien técnico, así que voy a tratar de decirlo de una manera que sea bien comprensible para todos. Todos tenemos un ADN que es casi irrepetible, digamos que es irrepetible en términos generales, salvo que uno tenga una condición especial con alguien que haya estado en el mismo vientre materno, etcétera, etcétera. Digamos que eso lo comprende cualquier persona. Ahora bien, en Colombia no se usaba la genética, el ADN, como prueba reina en los casos, digamos,
de investigación criminal, ni en la defensa tampoco, porque en Colombia no existía creado legalmente un banco de perfiles genéticos, o sea, un banco de ADN, ni existía en el Código de Procedimiento Penal el artículo preciso que permitiera que eso se usara. Entonces ya lo creamos y yo les voy a poner un caso en concreto para que entendamos cuál es el alcance de eso. Un criminal como Garavito, el que asesinó más de 170 niños y niñas, luego de violarlos y torturarlos, algo que digamos, toda la gente debería conocer en su historia. Garavito había cometido un primer delito por lesiones personales. Con ese primer delito que cometió Garavito con la ley actual, él debía suministrar su ADN y eso se guardaba durante 10 años. Cuando hubieran encontrado al primer niño muerto y asesinado, hubieran encontrado el ADN de Garavito, inmediatamente lo hubiéramos perseguido. Pero como en Colombia eso no pasaba, además Garavito pasó de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 4 países donde mató, violó y torturó niños. Y a Garavito ni siquiera fuimos capaces de cogerlo las autoridades por un crimen de esos. Alguna vez cogen a Garavito por un tema de porte de sustancias psicoactivas. Cuando contrastan, él tenía un antecedente penal, va a la cárcel, él empieza a hablar y se empieza a desenvolver todo este hilo de atrocidades. Entonces lo que nosotros queremos, lo que queremos con esta ley es que ya en ejecución, ya en la puesta en marcha de la ley, los 4 primeros capítulos del Código Penal, que son los delitos, digamos, que más nos conmueven, cualquier persona que cometa un delito de eso sea condenado debe suministrar su ADN, se guardará durante el cumplimiento de la pena y 10 años más, si es privativa de la libertad, si no es privativa de la libertad, desde la condena durante 10 años. Hay que entender, el ADN es un código, no es que ella diga nombre, Juan Sebastián Gómez, esto suene, no, ahí hay un código. Y simplemente cuando se recopilan pruebas de ADN en un crimen, se contrasta y si eso hace clic, pues inmediatamente ya se mira de quién son estos datos. Esto nos va a permitir para mí cambiar la justicia en Colombia. Vamos a tener una justicia técnica más pronta, una justicia más veraz, en 2 sentidos. Uno, en la persecución de criminales, pero 2, también en la defensa de personas que pueden probar su inocencia a través de que ese no era su ADN. Bueno, hay una situación que afecta mucho al país y son 130.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. ¿Esto tendrá algún alcance frente a esos aspectos? ¿Podrá servir como refuerzo o será más posterior a estos aspectos? No, todo va a servir, todo va a servir, sobre todo porque en la medida en que el plan de ejecución de la ley se ponga en marcha, pues vamos a tener cada vez más datos de quienes puedan cometer delitos o no, e inclusive por la misma cadena de ADN pudiéramos saber en algunos casos especiales si algún pariente, digamos de alguien, eh, al encontrar sus restos, puede ser contrastado ese ADN. O sea, el que tengamos hoy, o que empecemos a tener las capacidades técnicas para todas estas investigaciones, pues va a cambiar la historia del país. Yo creo que todos nos hemos visto así, esa y el rastro de un montón de series, y uno dice, wow, cogieron el delincuente con el ADN porque cogieron el vaso, ta, ta, ta. Eso en Colombia no pasaba. Usted ve que acá alguien dice, mire, se entraron a la casa, mataban a 3 personas, se roban hasta el perro, y los policías son los primeros que llegan cogiendo todo con las manos, se sientan, toman jugo en la sala, y uno dice, bueno, pues ya se alteró absolutamente toda la escena del crimen. Esto va a implicar que, digamos, haya una capacitación mayor y mayor técnica en términos de todo lo que viene para la implementación de una justicia más técnica con una herramienta como es el ADN. Bueno, ¿para dónde va el neoliberalismo ahorita en estas próximas elecciones? ¿Qué espera con esta alianza que se formó con el Marcha, el Movimiento Mira? Mire, el neoliberalismo es un partido que tiene una historia de más de 40 años, que desapareció durante un tiempo por el asesinato de Luis Carlos Galán, que recupera su personería jurídica hace pocos años y desde que recuperó su personería jurídica tenía 2 momentos. Unas elecciones al Congreso, recién recuperaba el nuevo liberalismo la personería, elecciones en las cuales yo me elegí representante de la Cámara por el nuevo liberalismo, en una coalición que fue nuevo liberalismo, Partido Mira, Partido ASI y Dignidad y Compromiso, esos 4 partidos. Y un segundo momento tuvo unas elecciones regionales donde el nuevo liberalismo en Caldas obtuvo 16 concejales, 14 ediles, un diputado de Caldas, digamos que el partido
continuó su crecimiento, al igual que en otras regiones del país, con casos tan exitosos como Bogotá, donde el alcalde de Bogotá, o el alcalde de Cali, o el alcalde de Florencia, el alcalde de Cartagena han sido avalados o coavalados por el nuevo liberalismo. Viene ahora un nuevo momento, unas elecciones nacionales, donde el nuevo liberalismo quiere pasar de tener 2 curules en el Congreso de la República a tener muchas más curules. Por eso también se hizo esa alianza a la que usted hace referencia a nivel nacional. Nuevo liberalismo, mira, dignidad y compromiso, esos 3 partidos a nivel nacional. Y ya aterrizando esa conversación a las diferentes regiones, pues hemos consolidado también un acuerdo que próximamente le presentaremos a los caldenses, donde está el nuevo liberalismo, el MIRA, dignidad y compromiso, y se suma Colombia Renaciente como partidos que hayamos sido declarados en independencia al gobierno, que mantengamos esa independencia y que entendamos que hay un centro político amplio donde hay una centroizquierda, un centro y una centroderecha donde quepamos todos. ¿Qué piensa usted ahora? Cámara de Representantes, Senado. Yo tengo una responsabilidad pues, con el departamento, porque pues, he sido concejal, diputado y ahora representante, de luchar porque se mantenga una Cámara de Representantes, pero efectivamente también en ese compromiso con el departamento, pues uno ve que Caldas ha perdido un poder político en Bogotá, porque Caldas llegó a tener 5 senadores. En las elecciones pasadas elegimos a 2, al señor Mario Castaño, que ya, digamos, fue condenado, y todos conocemos la historia del señor Castaño, y el senador Guido Echeverri. Digamos que hoy tenemos un solo senador. Lo que queremos es que Caldas tenga más senadores. En ese sentido, yo estoy analizando una invitación de mi partido a nivel nacional de que aspira al Senado de la República. Esto, digamos, lo estamos tratando de organizar siendo muy concienzudos, sin olvidar que nuestro nicho, nuestra cuna, nuestra casa es Caldas, pero ya con una perspectiva de algunos temas que, por ejemplo, hemos tocado en esta entrevista, que Juan Sebastián Gómez efectivamente quiere llevar a nivel nacional. Bueno, ya vamos para 2 años de la gestión del alcalde de Manizales, del gobernador de Caldas. ¿Usted cómo analiza esa gestión que han hecho hasta el momento? Creo que son 2 estilos muy distintos. Uno muy activo, uno un poco más pasivo. Yo sobre todo le recuerdo a la gente que en Colombia existe el voto programático. Porque la gente tiende a decir, a usted le cae bien el alcalde, le cae mal, ¿usted por quién votó? Por el alcalde. Pero ¿cuál era la propuesta del alcalde y cuál era la propuesta del gobernador? ¿Cierto? Entonces, en la propuesta del alcalde hay un montón de temas que hoy causan ampolla, y a mí me parece bien que la gente se exprese, ni más faltaba. Yo lo hago todo el tiempo. Pero cuando yo digo, ¿pero usted por quién votó? Pues por él o por el otro. Y pues ahí no estaba en el plan de desarrollo que iban a hacer eso. O es que usted estaba pensando que no lo iban a hacer. O es que no estudió el plan de desarrollo. Entonces, digamos que todos nos consideramos demócratas, pero no entendemos cómo funciona nuestra democracia. Entonces, yo veo que la alcaldía de Manizales va, digamos, a un ritmo rápido de hacer cosas. Ahí es donde, digamos, a veces chocan con ciertos sectores de la comunidad, como es apenas natural en términos de socialización de los proyectos. Es una recomendación que yo siempre les hago a ellos, mientras que veo una gestión un poco más pasiva del gobierno departamental, donde, digamos, hay una puja por un tema de Aerocafé, donde hay un gran riesgo de que salga bien o que salga mal el Hospital Santa Sofía. Tenemos siempre como bajo el ojo lo que ocurre en la industria licorera de Caldas, que creo que hoy va bien, pero creo que hay un descuido por parte de la infraestructura en términos de las vías. Creo que las vías no parecieran una prioridad del gobierno departamental. Y cuando hablo de las vías, no hablo solo de las vías que recorremos semanalmente los que caminamos este departamento, sino, por ejemplo, a veces sentimos que el gobierno departamental no se la ha jugado completamente con lo que venimos trabajando hace 2 años, que es el tema de la nueva conexión que hay para todo el eje cafetero, lo que se denomina la conexión IP, la que conocemos todos como la autopista del café, que ya termina, y ahí venimos unos dando la pelea hace muchos años, de que sí queremos una concesión, pero que sea justa, que no queremos peajes intermunicipales, que se revisen los peajes entre Tarapacá 1 y 2, pero que haya una concesión sobre todo justa. Y a veces no sentimos que el gobierno departamental, digamos, haya estado trabajándole mucho a este tema ni de la mano con nosotros, pero pues seguramente el gobierno departamental tendrá otras prioridades, donde sí, insisto, no veo que, por ejemplo, el tema de infraestructura sea un tema vital para el gobierno departamental. Y hablando de esa alianza con Mira, yo oía unas críticas por digamos, las posiciones conservadoristas de ellos frente a una persona mucho más liberal que es usted.
¿Cómo tomo usted las críticas? Pues yo las tomo de buena manera, pero hay gente que me critica a mí, es que, ay, a mí siempre me gusta votar por usted, pero ahora con Mira, yo, ¿y por quién votó la vez pasada? Por mí, por usted. Y yo, pues yo estaba con Mira. Ah, no me acordaba. Pues porque no nos importa como muchas veces la política y no somos conscientes de esas vainas. Es que nosotros no estamos cambiándonos de partido político. Si nosotros pensáramos igual, pues estaríamos en el mismo partido. Evidentemente, Juan Sebastián Gómez es una persona pro libertades individuales y así ha sido toda la vida, eso no va a cambiar. Es más, así han sido todas mis posiciones en el gobierno. Es que nosotros tenemos un acuerdo para unas elecciones y para después de llegar al Congreso tratar de buscar dignidades, pero en términos ideológicos en la coalición está firmado, cada partido tomará sus decisiones según su ideología. Eso no compromete a la ideología de quienes sean congresistas de Mira o quienes sean de Dignidad y Compromiso. Pues, o sea, imagínense, yo pensé que me iban a criticar más por Robledo, porque pues esta es una ciudad como más conservadora, que no les ha gustado mucho como ese Robledo. A mí me parece un tipazo, me parece una persona coherente de izquierda, de una izquierda moderna, eh, y, y la gente dice, ¿y qué tiene que ver? Yo no soy de izquierda, nunca lo he sido, pero puedo trabajar con Robledo en unos temas en los cuales puedo tener coincidencias y en otros no. En el respeto de la Constitución del 91 de las instituciones yo puedo coincidir con Mira. Puede que en libertades individuales en algunas no, por ejemplo, en un tema como el aborto. Entonces, pues ojalá la gente se dé la tarea de entender un poco más esto, de que esto ya lo habíamos hecho, que esto no ha comprometido las posiciones ideológicas y que es un tema también muy coyuntural, es porque hoy hay una gran alianza que es el pacto histórico que están tratando de consolidar, donde pues obviamente yo no estoy. Hay otra gran alianza que se está tratando de consolidar que le han denominado el Frente Amplio, la que digamos uno ve que viene liderando Roy Barreras, donde está el Partido Verde. Hay otros sectores de la derecha, donde está el Centro Democrático y los partidos tradicionales, y uno dice, entonces, ¿nosotros dónde quedamos? Pues venga, unámonos con partidos independientes, que tenemos diferencias ideológicas, pero tenemos puntos en común, y tratemos de también hacer un gran acuerdo y una gran alianza para proponerle algo al país. Bueno, Sebastián, una preguntita para cerrar. Once Caldas, en la Copa, en la Liga, en la Sudamericana, ¿hasta dónde va a llegar? Yo creo que el equipo va bien porque siento unos jugadores comprometidos, pero ojo, yo sé que uno cuando es hincha, pues uno como que gana el clásico y se le olvida pues como que todo lo otro. Y claro, es el partido más importante de ganar. Yo digo, piérdanlos todos, pero ganen el clásico. Pero ojo, la nómina de los Once Caldas es una nómina que a veces uno siente corta. Y hace unos meses estábamos cuestionando y criticando que el Once Caldas debería invertir un poco más. En la Suramericana yo creo que vamos a poder llegar a una final y volver a vivir eso será maravilloso. En el torneo local veo que estamos muy justos. Afortunadamente ganamos las últimas dos fechas y eso estuvo bien, pero el equipo venía muy mal y por eso la gente reclamaba más contrataciones. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que hoy el equipo, cada que ha pasado una fase de la Suramericana, le han entrado unos recursos muy importantes. Y uno dice, obvio, los dueños reparten su plata, es que ese equipo no es de uno, eso es de los dueños, pero lo que siempre hemos reclamado es que se invierta un poco más, porque estas nóminas tan cortas nos hacen muy difícil la tarea de afrontar 3 torneos. Eso es lo que uno le reclama al equipo, pero creo que el equipo, muchos jugadores, hay muchos muy comprometidos. Me encantó volver a ver a Ebro en la selección. Pues pude acompañarlo internacionalmente, vamos a acompañarlo en Ecuador y obviamente en Palo Grande en el próximo partido, pues porque eso se trata de ser hincha, de que cada partido es importante. Bueno, ¿y la Copa? ¿Hasta dónde llegan? No, yo creo que sí vamos a la Suramericana, yo creo que vamos a jugar la final. La Copa Pues yo era del muy, Play, Copa del pues Play. mire, yo era muy pesimista, inclusive yo lo cuento acá, yo no había comprado vuelo a Ecuador, perdimos con Tolima acá, yo me fui aburrido para la casa y dije, no, el otro año no vamos a ver nada. Y fui y le eché tarjeta a comprarme el tiquete para ir a Ecuador. Pero con los últimos 2 partidos que ganamos, otra vez estamos ahí en la lucha, cosa que me parece maravilloso. Pero la Copa del Play. Sí, la Copa del Play, yo creo que ahí podemos clasificar, yo creo que ahí podemos clasificar a los 8, así sea raspando, y esto nos permite nuevas posibilidades.